Te he llamado por tu nombre, Cristian Gálvez. Capítulo 28. Año 70. Después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. Mientras Roma avanzaba con paso lento pero firme y decidido hacia el corazón de una Jerusalén desangrada, un grupo de sicarios y celotes esperaba con ansia el desenlace de la captura de Jacob, como si de una guerra civil interna a menor escala se tratara. Deseaba un baño de sangre. Esperaba una explicación. «Padre, escúchame», imploró Jacob. «No derramaré más sangre por una libertad, la del espíritu, que solo se puede ganar con amor y sacrificio, no con la espada. Necesitamos escapar de aquí». Los murmullos se extendieron por la estancia, mientras las palabras de Jacob flotaban como una nube sobre los hombres allí presentes. Vio en sus rostros el mismo fervor que había llevado a su padre a aplaudir la muerte de un hombre en la cruz tantos años atrás. Este no es tiempo para la predicación de aquel nazareno que admirabas de niño, Jacob. Han pasado 40 años. Roma no se rendirá poniendo la otra mejilla. Padre, ¿qué pasa con lo que tú y yo vivimos a su lado? Nuestra causa no merece el mismo autoexamen. Luchamos por el alma de Jerusalén, no solo por sus piedras y calles. Gedeón, a pesar de su ancianidad, se agigantó. Los años y sus convicciones agregaron peso a su estatura. Parecía un Goliat a punto de engullir a un David sin honda. Estaba convencido de que Jacob había enterrado aquellos pensamientos impuros muchos años atrás, pero por alguna extraña razón, vinculada al griego al que acompañaba, habían resurgido con más fuerza que nunca. Recordamos las lecciones como mejor nos parezca, Jacob. Nuestro pueblo ha sufrido durante mucho tiempo bajo la bota del opresor. Son muchos los predicadores que han hablado de paz, sí, pero nosotros somos los que empuñamos la espada para abrir un camino hacia esa paz. Abrimos un camino hacia más muerte. Me temo que confundís la fe con la obstinación. Vais a morir todos aquí. Un tenso silencio invadió la sala mientras padre e hijo permanecían enzarzados en una batalla ideológica tan antigua como la humanidad misma. Simón Bar Giora miraba con atención. No había tiempo para rencillas familiares. El futuro de todo un pueblo estaba en juego. Los Kittim se están acercando demasiado. Necesitamos más hombres. Un guerrero judío entró para sacudir aún más aquel tenso momento. Y en aquel mare magnum, la postura de Jacob era la de la fuerza silenciosa que había obtenido del hombre en la cruz, una fuerza que no flaqueó bajo el escrutinio de los celotes. «Dejadnos solos». Nadie se movió. «He dicho que nos dejéis solos». Hubo un sobresalto. Gedeón no era el máximo responsable del movimiento celota, pero tantos años al servicio de Israel le granjearon una autoridad que muchos continuaban respetando. Los celotes se dispusieron a salir de la estancia para ofrecer algo de apoyo a las milicias hebreas. «Me resisto. No acataré tus órdenes, anciano». Tras Simón Bar Giora, un pequeño grupo de sicarios le protegían, sus miradas cargadas de amenaza. De repente, se vieron rodeados por los seguidores de Gedeón, que aún no habían terminado de abandonar la sala, y se dieron cuenta de la provocación. Poco a poco, los celotes más aguerridos se situaron en posición defensiva, flanqueando a Gedeón y creando un muro férreo entre Simón Bar Giora y Jacob. «El enemigo está ahí fuera, derribando nuestras murallas. No aquí dentro». Bar Giora, dándose cuenta de su inferioridad numérica, dio un paso atrás y con un gesto ordenó a sus lugartenientes sicarios que rompieran filas y abandonaran el cuartel para plantar cara a los legionarios. Escupe en el suelo, despreciando a Gedeón. El anciano celote no se amedrentó ante la provocación. «Escúchame, hijo de Giora Baraban. Somos tan defensores de Israel como lo sois vosotros, posiblemente igual de radicales, pero, a diferencia de vosotros, nosotros no asesinamos a nuestros hermanos judíos. Tu padre se desvió de todo lo que construimos y eso nos ha traído hasta aquí». Ante esa acusación, tan cierta como que el sol asomaba por el horizonte cada mañana, Simón Bar Giora avanzó en actitud desafiante hacia el celote. Encaró a Gedeón, y los celotes tras él desenvainaron sus espadas. Gedeón miró a los ojos al déspota.
Si vuelves a escupir, te mato aquí mismo. Los ojos de Simón Bar Giora fueron de Gedeón a Jacob y volvieron al anciano. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. No lo hagas, Gedeón. No flaquees. No ahora. Salid todos y acabad con esos malditos romanos. Los celotes no titubearon. Uno tras otro, se marcharon por la misma puerta que Simón Bar Giora hubiera derribado para acabar con todos allí mismo. Cuando los guerreros terminaron de marchar, el líder celote, lentamente, dio media vuelta en dirección a su hijo, postrado en una silla. Se detuvo el tiempo entre ellos. Gedeón deambuló por la habitación con la flaqueza de un anciano, pero Lucas, absorto en aquella situación, le percibió con la fortaleza de 10 celotes. El vetusto guerrero se detuvo con delicadeza y miró a Jacob. En su cara aún se asomaban las heridas de los golpes de Bar Giora, con la frente todavía ensangrentada. Eran muchos los recuerdos que guardaba, no todos buenos, pero no había sido mal muchacho. Recordó cuando estuvo tan enfermo, debido a la mordedura de una serpiente, a punto de morir. Cómo jugaba y correteaba por las calles de la Jerusalén que tanto amaban. Cómo consiguió que superara el asesinato de su madre Miriam, mintiendo y culpando a los romanos a pesar de que todo sucedió por culpa de sus celos con la ayuda de los sicarios. Y allí estaba el padre frente al hijo, el anciano frente al hombre. Un varón rondando los 50, convertido en guerrero bajo la doctrina celota, de nuevo atrapado, 40 años después, por la majestuosidad de aquel hombre de la cruz. Inspirado por Lucas, supo que era el momento. Padre, me educaste bien, demasiado bien. No hay que ser muy listo para saber que si su padre, Barabán, lanzó la primera piedra, fue él el que levantó falso testimonio contra madre ante el Sanedrín, ¿verdad? Jacob trató de sacarse una espina de su corazón. Gedeón no pudo articular palabra. Terminó asintiendo. ¿Por qué Giora Barabán sacrificó a mi madre? Aquel hombre fue puesto en libertad para que el nazareno muriera. Giora, cada día más radicalizado, no soportaba ver cómo tu madre rezaba a un Dios que no era el nuestro, y fue testigo de la complicidad de tu madre y tu tío. Eso es una falacia, padre. Puede ser. Gedeón nunca supo qué sucedió en realidad entre su esposa y su hermano. Ella murió y su tío huyó. Y él nunca se puso del lado de su esposa. No quiso mostrar debilidad. Él soñaba con liberar a Israel, y ella sería un estorbo. Ante la pasividad de su padre en el pasado, Jacob no pensaba detenerse. Si Barabán hizo eso, tú tuviste que permitirlo. ¿Por qué me convenciste de que fueron los romanos cuando en realidad estabais en mitad de una guerra interna para mantener el poder? Porque era la única manera de evitar que te lapidaran a ti también si te descubrían predicando las palabras de aquel Jesús. Ella había sellado su propio destino. Yo necesitaba continuar con el legado. Tu madre era un estorbo, y tú tenías que odiar a los invasores tanto como yo. Debías olvidar a aquel profeta que solo trajo división a nuestro pueblo, preocuparte por tus hermanos judíos y continuar con mi legado para que los sicarios no tomaran el control de Jerusalén. Aquel profeta trajo muchas más cosas, padre. Lo sabes perfectamente. Y el estorbo fuiste tú. Mi madre fue un ejemplo a seguir. Ella, al menos, supo lo que significaba amar. Gedeón se tomó unos segundos antes de continuar. Ya no había marcha atrás. Yo te amé, hijo mío, a mi manera. Amar significa dar, no quitar. Y tu amor me arrebató a mi madre. Gedeón, avergonzado, se sorprendió ante la tranquilidad y serenidad de su hijo. El poder redentor del Cristo había calado hondo en él. ¿Qué pretendes hacer, hijo mío?, preguntó Gedeón con una compleja variedad de emociones parpadeando en sus ojos. Serviré a Jerusalén y a su pueblo no con la espada, sino con la palabra.
manteniendo vivas las enseñanzas que traen la verdadera salvación. Declaró Jacob con firmeza. ¿Merecerá la pena? Cada gota de sangre. Tú fuiste testigo, Padre. En el fondo de tu corazón lo sabes, pero siempre te negaste a creer. Él ya te lo advirtió. ¿Y este griego que te acompaña también merece la pena? Jacob y Lucas cruzaron sus miradas. Cada gota de tinta, aseveró el guerrero de la fe sin apartar su mirada del cronista. Lucas agradeció aquellas palabras. Gedeón miró fijamente a su hijo y no pudo evitar cierto orgullo como padre. Recordaba con nitidez cómo se hizo la cicatriz en la ceja. Pero, en ese momento, Jacob ya no era el héroe de Bet Horón, ni el guerrero que habría querido dirigir en batalla, pero sí el hijo que hubiera deseado disfrutar en vida. Él, anciano ya, fiel devoto de la política y la guerra. Él, adulto, leal incondicional de la paz y la misericordia. Ambos, fieles fervorosos de su Dios. Dos visiones tan antiguas como las tablas de Moisés. Un debate moral que resonaría a través de los tiempos. Los padres les enseñan a los hijos a hablar, y los hijos les enseñan a los padres a guardar silencio. Gedeón hizo una pausa y se retiró un momento. Enseguida volvió con un bulto que contenía un valioso pergamino. Extrajo un pedazo suelto de pergamino. ¿Quién es ella?, preguntó Gedeón. Jacob observó aquel rostro dibujado en el pergamino. Un rostro de una mujer bella, llena de pesar y paz al mismo tiempo. Sin duda se trataba de María, madre de Jesús. Jacob miró a Lucas. El griego contestó: «Es María, la madre del Señor», dijo con tono humilde. Gedeón observó el retrato durante un momento. Lucas, además de médico y cronista, era un excelente ilustrador. Gedeón introdujo con cuidado el pergamino en el bulto de Lucas y se dirigió al griego. «No sé qué contienen los demás rollos que portas, griego, pero si mi hijo está dispuesto a dar la vida para que tú y tu crónica salgáis enteros de esta ciudad, entonces todo esto es tuyo». Con la diestra desenvainó su espada y con sendos movimientos cortó las ataduras de su hijo, que cayeron pesadas sobre el empedrado. Tras entregar el paquete a Lucas, su legítimo propietario, se dirigió a su hijo una vez más. «Hijo mío, eres igual que tu madre. ¿Sabes, padre? Eso es lo más hermoso que me has dicho en tu vida», sentenció Jacob. Frente a frente, mirándose a los ojos, se dijeron todo lo demás sin articular palabra. Y los ojos de Jacob se humedecieron porque su padre reveló que conocía en el fondo de su corazón, a pesar de la ausencia de fe, el verdadero significado de una de las palabras que más utilizó Jesús de Nazaret: misericordia. Gedeón se acercó a la puerta para invitarlos a salir. Antes de entornar la puerta, se giró y, en su silencio, le lanzó un pequeño objeto a su hijo. Jacob lo agarró raudo en el aire y, al abrir su puño, ahí estaba su pequeño y preciado leptón. Miró a Gedeón y sonrió como símbolo de gratitud. Su padre no tuvo tiempo de devolverle la sonrisa cómplice. La puerta voló por los aires. De una patada, Simón Bargiora entró con violencia a la sala. Frente a él, desprevenido, Gedeón trató de desenvainar la espada intentando hacer frente a la inminente ocupación romana. No eran romanos. Era el hijo de Barabán, miembro de su guardia personal tiempo atrás. No tuvo tiempo de defenderse. En cuestión de segundos, se vio atravesado por el acero del líder de los sicarios. Con la hoja atravesándole aún los intestinos, Bargiora se encaró con el anciano ensartado con una sonrisa malévola de oreja a oreja. «Así tratamos a los traidores». Gedeón se desplomó en el suelo.